Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Libro Total y a la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia que tenemos todos los martes a esta misma hora. La noche mejoró, pensé que iba a llover, pero se ha dispuesto para que tengamos una buena tertulia con esta extraordinaria invitada que tenemos esta noche. Gracias a todos los amigos que nos acompañan siempre, gracias a la familia Hasbón que está aquí presente, ¿no? Siempre el invitado trae su propia corte y eso nos halaga muchísimo. De alguna manera, esta tertulia, más allá de intentar recoger la historia del personaje, no es cualquier personaje el que viene a la tertulia, los hemos escogido especialmente o los vamos escogiendo especialmente para ir construyendo una memoria viva de lo que han sido hasta este momento las personas que han aceptado nuestra invitación. Este conversatorio, esta tertulia, queda grabada y expuesta en el canal de YouTube del Libro Total. Allí están todos los personajes que han pasado por acá hasta este momento. Y también en el libro que se está construyendo semana a semana con las biografías, con los relatos biográficos que yo elaboro sobre las personas que tenemos cada martes en este escenario. Yolanda Hasbón Sagra, bienvenida a tu casa, ¿no? Es mi casa. Me siento así porque cuando se inició el proyecto, Álvaro me invitó a formar parte y para mí fue un honor, sí, una alegría muy grande porque fue un reconocimiento a lo que yo soy como artista y valió la pena esos 3 años que estuve acá iniciando la casa con diferentes proyectos hermosísimos que tuvimos, que era empezar a hacer la investigación de todos los grandes artistas de Santander. Ya vamos a hablar de eso. Y eso fue muy grande. Eso ya, aquí siempre se empieza por el principio. Ok. Siempre se empieza por el principio. Y el principio es los ancestros. O sea, ni siquiera su vida, es decir, antes de usted, ¿no? ¿De dónde vienen estos Hasbón, que además es un apellido bastante particular, sonoro, que tiene un origen muy especial, y este Sagra también, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos Hasbón Sagra? Bueno, los Hasbón iniciaron su vida siendo judíos. Increíble, porque existía un rey que llamaban el rey Hasbún y aparece en la Biblia, pero no era un buen rey, era más bien malocito. Y a él lo echaron de la zona de Israel y se asentó en Jerusalén. Y de ahí apareció toda la familia. Mi abuelo, el papá de mi papá, nació en Jerusalén. Y con la época difícil, siempre en Jerusalén ha habido épocas muy difíciles, ellos emigraron, casi todos emigraron, varios hermanos, eran como 12, y entre esos 8 emigraron a diferentes partes del mundo. Casi todos la gente, los palestinos, los árabes, todos, para poder salir de sus tierras, tenían que pasar por Turquía para conseguir un pasaporte para poder emigrar a otros países. Entonces, por eso todos los que llegaban aquí eran turcos. Ellos salieron de la zona de Turquía y entraron por el lado de Chile. Y por eso se asentaron muchos en Chile, Argentina, Brasil, luego llegaron a Colombia, ahí en Centroamérica, Estados Unidos, en Rusia, bueno, en muchas partes, pero la familia nuestra es casi una sola. Los Hasbún, que es el verdadero apellido, Hasbún, sí. Hasbún, es que cuando mi abuelo llegó aquí a Santander, como no hablaba español, no le entendían, entonces el notario, que era un doctor Puyana, no le entendía y él le escribió con J y con O. Y el apellido era con H y con U. Claro. Entonces, pero quedamos con J y con O muchos, y todavía existen mis tíos con la J y con la O. Pero cuando llegó la familia de Mario Hasbón y Héctor, que eran médicos,
que era casada, mi tía, la hermana de mi papá, era casada con un primo, que él llegó también, pero él sí venía con la H y la O, entonces ya nos pasamos a la H. Entonces ya el apellido nuestro, pero durante mi época de la infancia y de colegio, de mi primaria, yo tuve el apellido con la J. Después pasamos a la H. Mira. Sí. Hay bastante Hasbón en Colombia, ¿no? En Colombia hay muchos. En la costa. En la costa, sí. Amalín de Hasbún, la famosa diseñadora, Claro. está casada con Víctor Hasbún, un primo. Sí, sí. Entonces, es una sola familia, una familia muy grande que llegó, que fueron los hermanos que se vinieron y se regaron en diferentes partes. Ok. ¿Judíos o árabes o de ambos? Bueno, somos palestinos. Palestinos. Sí. Ok. ¿Y los Sagra? Los Sagras son el abuelo de mi mamá, de mi mamá era de Siria. De Siria. Entonces, mi abuelo se vino y se asentó en Ocaña. Y allá en la zona de Ocaña nació mi madre, que es ocañera, y de ahí se formó la familia. ¿Cómo se llama tu madre? Marisabel Sagra. ¿Y tu padre? Moisés. Oh. La familia toda nuestra son los nombres de la Biblia. Ok. Mi abuelo se llamaba Abraham. Inclusive tengo un sobrino aquí esta noche que se llama Javier, pero el hermano se llama Abraham. Y tengo el hijo de otra hermana mía que se llama Moisés David. Todos en la familia han venido. Mi hijo Nicolás, que está aquí presente, se llama Nicolás Shahar, porque de cierta forma los nombres árabes han influido en la familia. Entonces, para este Abraham que llegó a Colombia, Colombia fue la tierra prometida Sí, por el Señor. sí, así es. Por eso nunca me desampara, siempre lo tengo presente. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 6 mujeres. 6 mujeres. Bueno, mi papá se volvió a organizar y tenemos por otro lado 2 mujeres y otros 2 hermanos. Sí. Bueno, entonces ellos se asientan acá y empieza tu vida. ¿Tú naces aquí en Bucaramanga o en dónde? Yo nací aquí en Bucaramanga. ¿En qué año? ¿Qué fecha? A mí me encanta porque es una biografía, hay que Sí, ponerle. en el 88. En el En 88. el 88, en el 58. Se estaba quitando unos poquitos, ¿no? Sí. En el 88. ¿En qué día? 52, el 28 de agosto. 28 de agosto del 58. Bien. ¿En dónde vivían en ese entonces? Nosotros vivimos cuando niñas en San Francisco, en una casa grande, pero no podría decirle exactamente la dirección de la casa. Ahí vivimos mucho tiempo y después de ahí nos pasamos a vivir a La Victoria. En La Victoria pasamos gran parte de nuestra niñez. Ahí inclusive nació una hermana, la quinta, y la sexta nació ya en otra casa. Pero pasamos mucho tiempo en La Victoria y ahí fue en la parte donde se me presentó más la pintura, Ahí. donde más deseaba yo pintar. Entonces, para lograr mi objetivo de la pintura, yo empecé a hacer unas cometas. Pero eras una niña. Ah, ¿Eras una niña? era una niña, pero hacía cometas. Sí. Y hacía cometas para vender, para que con la venta de las cometas yo compraba papel y lápices para pintar. Era mi debilidad. No salía de la papelería Santa Cruz, que era la que había en La Victoria, y apartaba libros. Y llegaba y le decía, yo lo quiero este libro, guárdemelo. Uno que había de sombras y eso. Pero yo era una niña de 10 años, 9 años. Entonces mi mamá descubrió que esa parte que me encantaba a mí podía convertirla en algo un poquito mejor. Y una amiga de mi madre le dijo que por qué no me ponía a estudiar con una persona que me pudiera guiar mejor. Y ella conocía a la familia del maestro Segundo Agelvis. Y fue cuando mi mamá decidió llevarme a ver si él me aceptaba. Y él me aceptó. Y estuve con él en varias clases, que fue muy lindo. Ángel vivía por acá. Sí. ¿Y tenías que venir desde La Victoria a tomar clases Sí, con él? mi mamá me traía. ¿Te traía? Me traía, yo entraba y
Y tengo una anécdota muy linda porque el maestro tenía un perrito pequinés que era un muy mugrecito. Cada vez que yo llegaba se me prendía el pantalón y no me soltaba. Pero fue algo lindo, con él aprendí la sensibilidad que tenía él, el cariño hacia las personas. Tenía 10 años, eras alumna de Agelvis cuando tenía 10 años. Sí, fui. Qué belleza. Sí. ¿Y estabas en la escuela? Sí que estaba en el colegio, pero ahí mi mamá cuando salía del colegio me traía un rato Ok. y a veces los sábados. ¿Y cómo era él? Una ¿Cómo era persona, una clase con él? él era una persona muy sencilla. Él llegaba y me sentaba y me decía, bueno, me daba un papel y empieza a colorear, me daba crayolas, me daba lápices para que yo empezara a observar y me decía, todo lo que observes, píntalo, refléjalo a ver cómo lo sientes. Él me daba mucha libertad en eso y entonces yo empecé a pintar que las flores, que el animalito, que el perrito, que las cositas que veía yo, y él empezó a ver esa parte sensible, pero él mientras que me enseñaba a mí, a la casa de él llegaban constantemente personas, hablemos de mendigos, personas sencillas, que iban porque él ponía en la puerta de la casa 3 canasticos, uno con unas monedas, póngale de 5 centavos, no sé cuántos eran en esa época, otra con unos panes y otra con unos tabaquitos. Entonces la gente entraba, saludaba y a veces él los pintaba y él les daba una moneda y les daba el tabaco porque eran felices. La gente podía coger de los 3. Pero nunca abusaban. Ajá. Era algo… Respetuosos de su generosidad. Sí, sí. Okay. Y después de eso, un día yo tengo una anécdota muy linda, que estando yo ahí, llegó un gran maestro, yo no sabía, y era Humberto Delgado, que eran amigos. Y llegó allá a saludarlo. Pintor también. Sí, él es el famoso pintor de las gitanas, de esos rostros tan bellos. Claro. Y llegó ahí, iban a ir a pintar a los Estoraques, por el lado de La Joya. Pero yo estaba ahí, entonces dijo, pues toca llevarnos la niña. Entonces yo le dije, camine. Y entonces fue cuando él me regaló en esa época mi primer caballetico. Era una cajita con unos óleos y unos pinceles y le sacaban unas paticas y me regaló un lienzo y me dijo, ahora sí, a pintar esto. Mira. Fue una experiencia bellísima. Claro, imagínate. Bellísima para mí. Con el gran maestro de Bucaramanga, además del otro, sí. Con quien también tomaste clases. No, luego. Con Humberto no. No, con no. Rodríguez Naranjo. Cuando en una ocasión él me vio que a mí me gustaba pintar figuras y pintaba cuerpos, porque yo me había comprado un libro que traía sombras y cuerpos. Es como, pero músculos y todo eso que me encantaba pintar. Entonces me dijo, usted tiene que ir y conocer al maestro Rodríguez Naranjo. Entonces fue cuando yo en alguna ocasión llegué allá y entré a esa casa donde me pareció la generosidad de la mamá, de la esposa de él, una señora bellísima, tranquila. Yo realmente estuve muy poco tiempo con él, pero el tiempo que estuve me dio unas pautas para que yo arrancara. Y de ahí en adelante empezó mi vida más metida en el arte. ¿Estabas en el colegio ya en ese momento? Yo seguía en el colegio. ¿En el bachillerato ya estabas cuando Rodríguez Naranjo? Sí, yo seguía en el colegio, pero yo lo que quería era cada día aprender y Estabas aprender. Apasionada ya. Apasionada. O sea. Después fue cuando descubrí el pastel. Entonces, cuando ya el pastel, apareció una gran profesora que se llama Aurora Bueno. Aurora me inició mucho en el pastel y para mí fue interesantísimo lograr plasmar figuras, porque a mí me gustaba el dibujo, mucho más que cualquier cosa, pero llegar al pastel fue algo valioso para mí. Y fíjate que en la sala 1 está lleno de pasteles. Está lleno de pasteles. Sí. Después de eso,
tuve una sí, dale. oportunidad muy linda de, alguien nos habló de un maestro que vivía en Girón. Mm, Y Carlos, fue cuando conocí por primera vez al maestro Mario Hernández. Mario Hernández. Y él vivía en Girón, pero él había al lado de la casa de él había un kiosco. Y ese día nos sentamos en el kiosco 3 personas a trabajar y a verlo a él pintar y hablar con él. Y ahí yo fui como 3 veces a esa clase con él. Después de eso vino otro gran maestro. Bueno, yo ya había entrado a la universidad. ¿Y dónde hiciste el colegio? ¿No te vayas a la En universidad el todavía? Colegio Panamericano. En el Panamericano. Sí, pero primero estudié pues en La Victoria, en un colegio allá a la parte de mi primaria. Luego terminé en el colegio La Anexa, otra parte de mi primaria, y ahí sí ya me pasé era un poquito necia. Entonces me metieron interna en el Colegio del Rosario. A ella le dijeron, la ponemos en la anexa, y entonces dijo, bueno, hay que ser necia para estudiar en la anexa, ¿no? En el Rosario, en Florida. En el Rosario de Florida. Ajá. Allá De monjas también. Sí, de monjas, pero allá es cuando aprendí más maldades. En realidad fue el colegio donde mis papás creían que yo me iba A juiciar. a juiciar más. Pero no crea. No, pero mire que los curas, las monjas nos han hecho un favor al mundo de la cultura, ¿no? Todos los grandes artistas, bueno, buena parte, no todos, de los artistas, de los grandes pintores han pasado por colegios de curas, por el Virrey, por el San Pedro, Sí. y maravilloso. A todos los han votado, claro está, ¿no? Los votaron de sus colegios en su momento, pero terminaron siendo grandes maestros. Te pasó lo mismo, mira. Pues yo he sido inquieta en la disciplina, pero era pilosa en el estudio. Siempre me gustó el estudio y captaba muy rápido, entonces los profesores les daba rabia de que yo mientras saboteaba la clase, según ellos, me pasaban al tablero para ver si me corchaban y yo pasaba y hacía todo. Claro. Y no podían decirme nada porque era excelente estudiante, pero mala en disciplina. Entonces sales del Rosario y te vas al Panamericano. No, salgo del Rosario y entro al Caldas. Alcalde. 1 año estuve en el Caldas. En el Caldas recibían a todos los desordenados. Sí, sí, y allá entró también mi hermana Nancy, que por ahí anda. Estuvo conmigo. Las 2 entramos al Caldas y en el Caldas a mí me gustaba jugar voleibol, porque yo he sido deportista desde niña, fui buena deportista, me gustaba el básquetbol, era del equipo de Santander de voleibol. Mira. Y entré al Caldas y yo todos los días llegaba con el balón, driblando el balón, y ya en esa época el que manejaba el Caldas era don Carlos Gómez Albarracín. y él decía, ahí viene la señorita Hasbón, porque no venía con el balón, venía driblando el balón y él salía y decía, otra vez. Ahí, bueno, terminé yo mis estudios en el colegio, primero bachillerato, y me pasé al Panamericano. Okay. Allá terminé todo mi colegio. Aprendiste a hablar inglés y toda la cosa. Aprendí a hablar inglés, a tener buena relación en el colegio, sobre todo que nosotros en la época del Panamericano, en esa época venían muchos profesores canadienses, e inclusive americanos, pero más canadienses, y casi siempre nos hablaban en inglés, más, y fue una época bastante bonita del colegio. Inclusive me quise ir porque me dieron una beca por estudiante, porque yo ocupaba el primer puesto, pero sí, en disciplina me corchaban. El último. Pero como era tan inquieta, entonces me dieron la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, porque uno hacía intercambios. Entonces yo me iba a ir para el intercambio, pero ahí me picó el bichito del amor. Del amor. Allá lo tengo. ¿Desde esa época? 15 años. Yo pensaba que este era nuevo. No. Ese bichito del amor me picó estando yo muy joven, 15 ya años. ¿no? Sí. Salió bueno. Sí.
Duramos 7 años de novios y ya vamos a cumplir ¿Desde esa época? ¿Él también 44 años de estudiaba- casados. ¿Él también Ah, estudiaba en el Panamericano? no, él vivía en los Estados Unidos Ah, vivía en los Estados y Unidos. había Fue allá. regresado. Ok, Acababa de regresar cuando lo conocí. ok. Venía bien agringado, bien hippie. Sí, sí, yo me lo imagino así como Chris Christopherson. Acaba de morir Chris Christopherson, ¿no? Uno de los grandes. Además venía con excelente cantautores. música porque yo era muy rockera, entonces a mí me encantaba el rock, todo lo que eran los Beatles, Jimi Hendrix, toda esa época dura, Neil Diamond. Entonces él traía muy buena música y fue muy interesante Te conocerlo. conquistó con la música Sí, gringa. bastante. Y fue rico, fue una etapa donde maduré muy pronto. Aprendí a poder tener charlas porque las reuniones eran con amigos de Fernando pues de más edad. Entonces yo ya me unía con ellos y fue interesante porque ahí fue donde yo terminé después el colegio y entré a estudiar. Quería irme para Medellín a estudiar arquitectura. ¿Pero alcanzaste a irte o no? Sí, me fui ¿Sí? para Medellín y me presenté en la universidad, pero aquí me habían separado el cupo en la universidad. Porque aquí no existía la facultad. ¿Ya existía la facultad Ya de arquitectura? existía la facultad de arquitectura y Recién abierta. Y Fernando, que no quería que me fuera, me inscribió en la universidad. En Medellín. No acá. Acá. Para que me viniera. Entré a estudiar aquí en la Santo Tomás. ¿Y Fernando qué estudió? Fernando es administrador de empresas. Administrador de empresas. Mercadeo y administrador de empresas. Y cuando... ¿De la Santoto? No, Fernando estudió afuera. Afuera. Ok. Él estudió en Estados Unidos. Entonces, entras a la Santota a estudiar arquitectura. Entré a la Santota a estudiar arquitectura y estuve 3 semestres de arquitectura y vino una crisis en nuestro hogar. Mi padre y mi madre se separaron. Ópale. Yo tomé la decisión de irme porque no me aguantaba mucho esa situación. Yo salía a la universidad y me volaba para la oficina de mi papá para verlo. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá era dueño del Agrario Limitada, maquinaria agrícola industrial. Y esta señora le prohibía vernos. Y para nosotros que éramos puras niñas en la casa, fue muy duro. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de irme de Bucaramanga. No me aguantaba eso y me fui. Y me fui. ¿Para dónde te vas? Para Venezuela. Oh. Era otra Venezuela, ¿no? Era la época, el auge de la petrolera. De las petroleras. Entonces, eso parecía Europa, ¿no? Era súper avanzado y además en Puerto La Cruz, que fue donde yo fui, porque allá vivía una familia, amigos de mi mamá. Ella vivió en la casa con mi mamá un tiempo y entonces ella vivía en Venezuela, en Puerto La Cruz, y yo llegué allá. Cuando yo llegué allá a Puerto La Cruz, conocí a una persona que era un italiano que iban a hacer una construcción. Yo ya trabajaba la acuarela y empecé porque cuando yo pasé por la universidad, uno de mis grandes maestros fue Augusto Rojas, un acuarelista muy bueno, y él me enseñó, él vio que yo amaba la acuarela y entonces yo empecé a hacer fachadas y perspectivas en acuarela. Y cuando yo me fui para Venezuela, iban a hacer un proyecto muy bueno que era el Doral Beach, allá en Puerto La Cruz. Entonces me contaron a mí, la amiga me contó y yo me fui y me presenté y le dije, yo puedo trabajar con ustedes. Me hicieron una prueba y dijeron, lista. Quedé involucrada y allá viví unos meses trabajando en ese proyecto con una arquitecta y una delineante de arquitectura. ¿Y tú qué hacías en el proyecto? Yo era cuando en esa época no se presentaban los proyectos como hoy en día con el computador, sino que éramos fachadas, eran fachadas. Hay que dibujarlas a mano. Claro, y yo les ponía las palmeritas, las estas y las pintaba y las hacía en acuarela. Y también hacía perspectivas de la construcción. Entonces fue una etapa bellísima. ¿Y la bellísima. pintura? Yo ya la llevaba en mí, yo ya hacía cuadritos y cositas. Ok. Sí. Además de las fachadas. Además, porque además yo ganaba plata, era pintándole a los compañeros las cosas. Yo trabajaba y hacía eso, fachadas y cosas, y con eso ganaba platica para comprar mis cositas. ¿Y Fernando? Fernando estaba acá y él
él me apoyó siempre mucho. Ok. Él me daba la oportunidad de que yo conociera y fuera más atrevida y más ganas de conocer las cosas. Y él me esperó. ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿Cuánto tiempo? casi 6 meses. Ah, pero no fue mucho. No, Yo volví. pensé que había aguantado por lo menos unos 3, 4 años, Fernando. No. Yo volví y fue cuando tomé la decisión de entrar aquí a ITAE a estudiar En esta diseño de casa. interiores. Estaba todavía en esta casa. Sí. ¿Eso qué año fue? Esperé a ver si 78, 80, 78 llegué aquí. Ok, otra de esta casa. ¿Ah? Muchos de nuestros invitados, ¿cierto? Muchos estudiaron en esta casa. ¿Sí? Sí. Hay una anécdota muy linda, me gusta contarla cada vez que aparece un nuevo ITAE acá. Es Pues- que aquí se enamoraron Estercita Barbosa y Máximo Flores. Pues si yo fui al matrimonio, No, pero aquí se enamoraron, aquí donde estamos los dos. yo fui madrina del matrimonio de Estercita y de Máximo. Qué belleza, Y fui la persona que ayudó a recibir a Maxine cuando nació. mejor dicho. Yo, es que Máximo fue profesor mío aquí en la ITAE de dibujo. Ujú. Entonces, en esa época, pues fue una relación bastante bonita. Nosotros nos integramos mucho con la familia de Máximo y en esa época tenía a Carlos Silva también como profesor. Además, que yo era muy amigo de la familia de la esposa de Carlos. Entonces, desde ahí empezó una relación bonita y también parte de quien influyó en mi acuarela fue Carlos Silva. Bueno, te has formado con excelentes, los mejores maestros del momento, ¿cierto? Sí. Has tomado cursos con ellos, te han iniciado, te han inspirado. ¿Cuál fue tu primera exposición? Aquí en la Capilla de los Dolores. ¿En serio? Sí. ¿Individual o colectiva? Yo me casé en el 80. Yo terminé el 9 de diciembre del 80 aquí, el diseño de interiores, y el 12 de diciembre me casé. En enero, febrero, hice mi exposición en la Capilla de los Dolores, Individual. individual. ¿Y qué presentaste? Fue mi proyecto de grado? De grado. ¿En serio? Fueron acuarelas. Fue una presentación bellísima. Y el que me manejó la presentación fue Luis Enrique Figueroa. Mejor dicho. Sí. ¿Y ya eras reconocida con los otros, con los pintores de ese momento que eran hippies, de pelo largo, desordenados? Sí, Espinosa, únicos, todos ellos. maravillosos. Todos ellos fueron personas que influyeron mucho porque Espinosa además era un gran amigo. Nosotros vivíamos, cuando casados, nosotros fuimos a vivir a la finca en Piedecuesta y él vivía abajo. Entonces él subía a la finca. Era parte y los hijos, la hija estudiaba con mi hijo y entonces éramos grandes amigos. Yo recogía a veces recogíamos la hija para llevarla al colegio, al Panamericano. Entonces éramos grandes amigos también con Espinosa y Cecilia. Es un tipazo, ¿no? Muy gran persona, me encantaba. Yo solamente hablamos una vez, allá en su finca, fue como en el año 90 y algo, yo creo que en el 2000. El alcalde de Cotepeña me dijo, háblate con Espinosa, que tiene una idea para hacer un mural de hormigas en la Puerta del Sol. Sí. Y entonces, hable con él. Entonces yo lo llamé y me dijo, ven a mi casa. Yo fui hasta allá, bellísimo, esa casa llena de esos cuadros, todas las paredes pobladas de cuadros, y ahí nos pusimos de acuerdo y ya. Sí, O sea, sí. ese mural. Tenía un taller grandísimo, bellísimo el taller. Sí. Sí, a veces me decía, a ver, Yojasa, siempre me dijo Yojasa, porque todos los compañeros, todos los Máximo y todos ellos me conocían porque yo firmaba desde ahí las cosas y los trabajos como Yojasa. Bonito el nombre, ¿no? Sí. Y suena árabe, ¿no? Yojasa, Yolanda Jasmón Sagra. Sí. Suena árabe. Bueno, entonces esa es tu primera exposición. Luego te integras al circuito de exposiciones de la ciudad, pues, colectivas. Seguí con los grandes pintores y en esa época después viene el maestro Martín Quintero Pacheco. Uh-huh. Excelente persona, logramos ser grandes amigos. Él fue el que me impulsó a mí a ser profesora, a enseñar, a dictar clases de pintura. Él me decía que yo tenía el carisma para enseñar y me impulsó mucho en eso. Él venía de Francia, ¿cierto? Estaba en Francia, duró un tiempo en París viviendo. Él Sí. estuvo, sí,
sí. Pero él, yo lo conocí más aquí con su familia. La señora ella era muy seria. Ella era serpa. Pero ella era una gran persona, los hijos también. Hoy en día me aprecian mucho. Yo llegué a hacer una exposición aquí, traje un cuadro que pinté a Martín Quintero en pastel. Y lo quise mucho, porque fue una persona bellísima para enseñarme. Él me enseñó también a manejar mucho la acuarela y el óleo. ¿Y te haces maestra de qué? ¿De Italia? Me volví maestra de colegios. Empecé a dictar clases en el Panamericano. Okay. Luego pasé a la Quinta del Puente, también dicté clases. Luego Dios me dio la oportunidad de el colegio de personas que eran aquí en el centro, por esta zona, había un sitio donde traían los niños con síndrome de Down. Y yo les dicté clases a ellos. Luego, cuando fue gobernador de Santander, Rosita y… Horacio. No, Rosita y Álvaro Beltrán Pinzón. Álvaro Beltrán me invitó a formar parte de una escuela de arte en la gobernación. Y yo era la única profesora. Enseñaba a los niños a pintar. Cuando de pronto le dije yo, ¿a quiénes voy a enseñar? Y veo 200 niños en el salón oval donde le iba a dictar la clase. Había niños desde la persona que barría hasta la persona que estaba en el escritorio y en partes altas. Me dieron 2 personas que me ayudaran. Y en esa tuve un aprendizaje grandísimo, que era tratar de manejar a todos los niños al mismo nivel y que todos lograran hacer grandes cosas. Y fue una etapa muy linda, fue casi 6 meses. Y logramos hacer una exposición que los papás lloraban cuando veían las obras de los niños. Fue una enseñanza para mí también grandísima. Después de eso, tuve la oportunidad de dictarle clases a los niños de CREA, Hogares CREA. Entonces también ha sido otra oportunidad de enseñar sin ganar dinero, simplemente me regalaba para ayudarlos a ellos. También en la escuela María Paz, que queda en el norte, sí, también les dictaba los sábados clases a los niños. A mí me ha gustado la docencia, me gusta enseñar y me gusta enseñar más que todo a los niños, porque los niños nos enseñan cada día más a nosotros. ¿Y la DICAS nunca te llamó la atención trabajar con ellos? ¿Quién? ¿Con la DICAS? No. ¿No? Había mucha competencia ahí. Mucha competencia. Había muchos egos. Tocaba dejarlos quietos. Cada quien cuidaba el puestico. Sí, yo nunca sentí que tenía que ser más que nadie ni nada de eso. ¿No te acercaste a ese lugar? No era mi estilo. A mí me gustaba enseñar porque me nacía. Fue importante la DICAS en su momento, ¿no? Sí, fue importante. Y conocí a los profesores y la gente, pero no era mi estilo. Claro. Yo quería era darme más a la gente, ayudar a las personas que de verdad necesitaban. Pero como artista expusiste en Bogotá, en otros países. Sí, llevaste tu obra. Tuve una, inclusive en la sala 7, hay una obra de 1981 que es importantísima. Fue una serie que se llamaba Los Niños Gamines, los niños que Dios no les ha dado tantas oportunidades o que no han podido tener las mismas oportunidades que los demás. Y había muchos gamincitos, entonces yo usaba una camarita de esas que tenía flash y les tomaba fotos y después llegaba a la casa a pintarlas. Hice una serie de 25 obras de esas y un amigo que había llegado, que vivía en España, quiso hacer una exposición con esas obras mías y se la llevó a Barcelona a una exposición. Solo quedó esa obra que está allá, en esa sala. Esa es la de los niños de la calle. Esa fue Los Niños de la Calle y este es un viejito, un mendigo que estaba
y se va a sentar en una banquita. Y también haces un mural en Bogotá, ¿cierto? El mural quedó aquí en Aerorepública. Ah, era Hay un acá. mural en Aerorepública, sí, que fue una exposición de Aerorepública. ¿Y el mural dónde quedó? En Bogotá presenté mi obra en el Hotel Tequendama y también fui sola. Era grandísima la obra. Afortunadamente tuve un padrino que él me lo presentó, un amigo muy chévere que está aquí, Germán Caballero. Tuve la oportunidad de conocerlo, Fernando Montoya Romanowski, y él le gustó mi obra y decidió llevarme a Bogotá a exponer con la policía y con el ejército, porque él trabajaba en el Tequendama con ellos. Entonces ahí fue la presentación mía en el Hotel Tequendama, y después me llevó a Cali. Ellos mismos se llevaron la obra para Cali, en la policía, cuando eso acababan de construir la nueva sede de la policía, y allá también hubo presentación de mi obra, y llegó al Club Naval de Cartagena. Entonces fue un movimiento bastante lindo por toda Colombia de mi obra. Tuve muy buena obra y fue la época que yo llamé la época gris. ¿Por qué? Si tú miras los pasteles, te vas a dar cuenta del colorido. Sí, sí. O sea, ya los visité uno por uno. Sí, era una tonalidad que yo manejaba más en esa época. Después aparece la tonalidad que tú ves en la sala 8, que ya es un cambio. Pero esa era mi época gris y fue una época grandísima. Creo que hice por lo menos unas 70 obras, de las cuales quedan poquitas, unas poquitas. Pero logré yo entenderme como artista, y hubo una hermana que quería hacer una presentación en Canadá. Ella vivía en Canadá, en la embajada, y ella se llevó un poco de obras mías para presentarla en la embajada de Canadá. Fue otra etapa también, pero ya era más óleo. Vale. Entonces, esas han sido mis grandes exposiciones, pero luego aquí en Bucaramanga inauguraron el Hotel Dan, y ya estando en el Hotel Dan hice una exposición grande en el Hotel Dan, que inclusive en el Tomás, allá en el restaurante, está una obra mía en pastel, en el Hotel Dan. Entonces, el mural de Aerorepública fue aquí en Bucaramanga. El mural de Cuando estaba Aerorepública. William de gerente. Estaba William de gerente. Ese era un bacán. Sí, ahí fue. Ese era un tipazo. Sí. Sí. También hice generoso. También hice una presentación con el Club Kiwanis en Cartagena, que fue también en la Naval, en el Club Naval, y en el Hotel Caribe. Okay. Además de los maestros santanderianos, de aquel, de Rodríguez Naranjo y de todos los otros, a nivel de pintores, digamos, europeos y eso, ¿tienes alguna influencia? Sí. No sé, yo alcanzo a ver en tu obra un poco de impresionismo, bastante. de posimpresionismo. ¿Sí? ¿Quiénes? Bueno, Monet, Manet, Cézanne. Es una de las grandes influencias en mi pintura, fue Cézanne. Y me lo decía Sandra. Inclusive hubo unos bodegones que ya no los tengo, que fueron muy influencia de Cézanne. Cuando visitamos Europa con Fernando fue una maravilla. ¿Fueron a ver las obras? Claro, fuimos a todos los museos y visitamos toda la obra, inclusive los holandeses, todos los flamencos. Ver toda la obra para mí fue un encanto. Después de ahí fuimos también a Nueva York y visitar todo lo que es en Estados Unidos, lo que es salas de exposiciones, porque eso a mí me encanta. Y ya viene otra etapa de mi pintura, que es la acuarela, que yo la toco más porque la vi en San Francisco y en Nueva York. Tuve la oportunidad en San Francisco de tener un maestro de acuarela, un japonés, por unos días, que fue el que me enseñó no solamente la acuarela, sino a hacer bonsai. Y duré un tiempo haciendo bonsáis. Fue uno de mis trabajos predilectos, porque me encantan las matitas y los árboles, y estudié, cuando estudiaba en la universidad diseño de interiores, me dediqué a arreglar jardines. Y eres muy cositera. Sí, soy minuciosa, sí, detalles, ¿no? sí, soy.
Ok. Y perfeccionista Y también. perfeccionista. No, se nota en la obra que haces. Sí. ¿La abstracción nunca te interesó? ¿La qué? ¿La abstracción en la pintura? Ya empecé. O sea, estos últimos años sí. Sí. Me he ido un poquito por el abstraccionismo, pero hablábamos ahorita con el maestro Omar Mateos que se está perdiendo el dibujo. Por aquello del abstraccionismo muchas veces la gente ya no le para muchas bolas al dibujo, cuando la parte más importante es el dibujo. De ahí viene todo. Seguramente volveremos, ¿no? Sí. Porque el arte de alguna manera como que ronda, como que da sus vueltas y vuelve a ponernos en el mismo lugar. Pero a mí lo abstracto me gusta, inclusive mi hijo quiere que yo toque más lo abstracto porque también es bonito y lo he tocado varias veces, pero no es lo que me mata. Se nota. Es evidente en tu exposición. ¿Cuándo la vamos a inaugurar? El El viernes, viernes. sí. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí presente. ¿Qué más se nos queda con esta mujer? Dejémosle al público que nos ayude un poco, ¿cierto? Hagámosle. Abramos la tertulia al público para que le hagan preguntas a nuestro invitado. ¿Sí se nos queda algo? ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hermosos hijos, 3 hermosos hijos. 2 hombres y una mujer. Ok, Y ellos me regalaron 3 hermosos nietos. Ah, qué belleza. Uno está por aquí. Claro. Que anda Bien, saludando. micrófono abierto. El que quiera preguntarle a nuestra invitada o compartir algún recuerdo o alguna historia, de eso se trata la tertulia, ¿no? Es un equipo de producción grandísimo que Y tiene la Casa del Libro bellísimas Total. personas. Sí. Yo lo único que tengo que hacer aquí cuando vengo es sentarme con mi invitado a preguntar. Ellos se encargan de todo, Todo. incluso de hacer que no llueva. Estaba que llovía antes. Sí, y, sí. y ellos se encargaron de… Así es. Son muy bellos. Bueno, buenas noches, Yolanda. Ya. María Eugenia. Sí, María Bueno, Eugenia. yo después de que me pensioné de la UNAM me fui para Bogotá y regresé a Bucaramanga y le pregunté a una amiga, Merceditas de Galvis, la esposa de Gustavo, que si ella conocía dónde podían tener yo clases de pintura. Entonces me dijo, no, listo, en la logia, vamos a la calle 45 con carrera 26. Y ahí había, en ese entonces, habían 3 profesores de pintura, ¿sí? Y teníamos clases los miércoles, los jueves, que era con Yolanda, y los sábados. Y yo me apunté a todos los 3 maestros y por supuesto al comienzo traté de hacer una obra con los 3 profesores y yo reconocí que eso era imposible porque cada uno tenía su estilo, su técnica, su forma de ver el arte diferente. Entonces después resolví hacer un cuadrito, un ejercicio con cada profesor. Entonces en esa época muchos cuadros. Pero con Yolanda como profesora, pues el grupo fue muy cálido, muy chévere, además de recibir las instrucciones de la clase, pues yo empecé con ella acuarela, también estuve con la parte del pastel. Fue un grupo muy chévere, organizamos salidas como ir a Barichara, a pintar la iglesia, Curití. pasamos por Curití, ¿sí? A ver la realidad y hacer dibujos. Eso nos costó mucho trabajo a nosotros, porque todos empezamos la pintura pues ya en una edad y no teníamos entrenamiento previo como el de ella, ¿cierto? Entonces, De chiquita. Sí, de chiquita, de toda la vida. Pero fue un aprendizaje muy importante y porque además de aprender de pintura, pues fue un grupo de mucha camaradería, de mucho compartir, ¿sí? Entonces yo la recuerdo muchísimo por eso y le agradezco todas sus enseñanzas. Yo la invito a que hable un poquito de la escuela de pintura de la logia que todavía está vigente. Mira. Bueno, esa etapa fue bellísima porque no solamente pintábamos, hasta inclusive incursionamos en la comida.
preparamos porque yo soy buena cocinera y cocino comida árabe. Entonces ellas querían aprender, inclusive entramos a esa partecita. Entonces fue realmente donde nos entendimos bastante con los alumnos, y una de las grandes obras que hicieron fue pintar la iglesia de Curití, y fue incursionando en el óleo. Y aquí la amiga tenía en su pintura parte del cubismo, y eso me llamó la atención, porque era una parte de verla, una iglesia más cubista que normalmente pinta todo el mundo. Y le respeté mucho esa parte y me encantó que ella sacara a relucir esa parte tan bella de lo que ella estaba haciendo. Y fue una etapa de enseñanza también para mí, aprender a ser una buena profesora para ellos y ser una buena amiga, porque en esa época hubo más que enseñanza de pintura, también fue de amistad. Y fue un grupo muy, muy bello que nos enseñó muchas cosas. Buenas noches, Yolanda. Bueno, yo de pintura, de dibujo, nada que ver. Yo soy abogada, pero Yolanda la conozco desde hace muchos años. Ella fue una de mis invitadas a mi fiesta de 15 años. Mi pregunta viene a esto. En esa época, a nuestros 15 años, bueno, yo soy un año mayor que ella, a nuestros 15 años, ¿qué te inspiraba en ese momento para ser la artista que eres hoy? La artista a la que hoy le hacemos un homenaje muy merecido, y que sé que su familia, sus hijos, su hija, Fernando, sus hermanas, se sienten muy orgullosas de este homenaje, pero yo quiero saber qué te inspiraba en ese momento a los 15 años. Si hubieras pintado un cuadro, ¿en qué te hubieras inspirado y qué técnica? En esa época yo pintaba mucho carboncillo y me encantaba pintar las personas en la calle. Era como los grandes pintores franceses que están en la calle ahí en Montmartre, porque es algo muy, muy, muy lindo. Yo cuando fui a Europa con Fernando me llamaba la atención de los grandes pintores que hay en la calle, que reflejan, que pintan a las personas que pasan o las cosas que están pasando alrededor. Y eso para mí fue una gran influencia. Y yo ahí, cuando yo estaba en esa edad, me encantaba pintar y me gustaba la mitología. Una de las grandes cosas que a mí me gustaba a mi edad de 13, 14, 15 años era la mitología, y pintaba a Hércules, a los grandes personajes de la mitología. Entonces, eso era lo que me inspiraba en esa época. Y ahí incursioné un poquito en el óleo, más. Ahí ya estabas decidida a ser artista el resto de tu vida. Total. Okay. Quería ser, y gracias a Dios en mi casa tuve apoyo. Mi madre, mi padre y mis hermanas, todos me apoyaron mucho y siempre me han hecho sentir muy bien con mi pintura. Hoy en día mis sobrinos también son fabulosos. Aquí tengo uno, está ahí. Y mis amigas, mis grandes amigas también. Me he sentido siempre una persona que me han amado en lo que yo hago. Siempre me dicen que se sienten contentos con lo que estoy haciendo, y eso me hace seguir para adelante y lograr más cosas cada día. Y yo creo que uno nunca termina de aprender. Todos los días uno tiene que investigar, porque el arte es eso, investigar, aprender y aprender de los demás. Lo más rico en la vida es ver lo que hacen los demás y entender por qué lo hicieron. Lo mismo me pasa a mí con lo que yo hago, y yo veo cosas en la calle, muchachos que pintan, que pasan por ahí, y me encanta ver eso. Eso me anima. ¿Hay otros artistas en la familia? En mi familia… ¿O tú eres la artista de la familia? No, tengo un hijo arquitecto. Sí. Ah, bueno. Que es fabuloso.
Y es muy buen diseñador. Bueno, va por esa misma línea. Y lo que hace es fabuloso. Yo también me siento muy orgullosa de él. Qué bien. Mi hijo mayor entró un poco en el dibujo, él es biólogo y me hizo acordar de la expedición botánica, porque cuando hubo la expedición botánica utilizaron muchos pintores para poder plasmar todas las plantas y todas las cosas que pasaron y se usó mucho la acuarela, increíble, pero se usó, era un pintor alemán que llevaron en la expedición botánica y fue el encargado de hacer pinturas de plantas, y mi hijo se interesó por eso, y entonces la biología, él tenía que presentar en los proyectos en la Javeriana de plantas, y yo me sentaba con él y pintábamos. Y él se metió y todavía tiene por ahí unas que otras obritas, y por ahí a veces toca. Ahorita que está allá en Canadá, le digo, métete otra vez a pintar, porque la pintura acompaña. Usted nunca se siente solo con la pintura. La pintura es el mejor relajante que tiene una persona en la vida, porque uno pintando siente que la vida que pasa alrededor de uno es hermosa, y todo lo que haces te lleva a hacer cosas más lindas cada día, y eso es lo que yo siento. Por ejemplo, hoy me dijeron, relájate, vas a tener esta noche, y me puse a pintar esta mañana. Ah, sí. Hiciste terapia esta mañana para mí. Sí. Para enfrentarte a mí. No, aquí yo no me enfrento con el invitado, aquí yo lo que hago Sí, es la verdad es que para mí la pintura es una terapia. Qué bien. ¿Quién más quiere compartir? Carlos Prada. Una cosa muy puntual, Yolanda, su relación con los medios de comunicación. Me imagino que en los inicios, la prensa escrita sobre todo, su relación con los gobiernos municipales como artista, aunque por ahí le escuché algunas cosas. ¿Y qué experiencia le deja el haber sido artista? Porque usted hubiera podido escoger otra carrera. Yo tengo otra carrera, soy diseñadora de interiores. Pero desarrollarla, Y la desarrollé durante un tiempo, pero la pintura siempre me sedujo. Y los gobiernos, pues no es parte de lo que a mí me haya impresionado, porque yo la pintura la veo bajo otro nivel. En la parte, digamos, de tener comunicación, a mí me lanzaron al estrellato, Álvaro, porque yo nunca me imaginé que pudiera ser una editora de arte. Cuando entré a esta casa, tuve que aprender a editar, a conversar, a tener conversatorios, a conocer la vida de cada artista para poderla imprimir en los folletos y en los afiches. Y fue cuando yo empecé a escribir, y me lo corregían y todo, pero aprendí. Y para mí eso fue una ganancia muy grande. Esa es una experiencia extraordinaria, ¿no? Fabulosa. Fuiste la primera curadora de la Casa del Libro. Exactamente. Y fue una experiencia que nunca me la imaginé. Cuando Álvaro me la planteó, no lo pensé dos veces. Dije, listo. Además, le haces un homenaje a todos tus maestros. Así es. Sí, arrancas haciéndole A Segundo a Helvis. A Segundo a Helvis, Sí. a Rodríguez Naranjo, a Pacheco, a todos están Sí. acá. O sea, todos esos Sí. que has mencionado, tú Sí. les hiciste una obra, una exposición póstuma, ¿no? Sí. Porque fue luego de su fallecimiento. Una casa. de las póstumas fue, que en esa época no era póstuma, era la de Espinosa. Estaba vivo Espinosa. Estaba vivo, Ah, ok. pero estaba muy enfermo. Carlos sabe porque fuimos a visitarlo varias veces y hasta le llevábamos el batido para que se recuperara. No, y fue algo muy bello. Él me hizo un cuadro en esa época dándome las gracias, y me pintó un cuadro, un caballete con 3 caballeticos pequeños, mis 3 hijos. ¿En serio? Sí, lo tengo guardado. Ese Guillermo era un tipazo. Sí. Hola Yolanda, buenas noches. Hola.
Yo quiero esta noche resaltar a Yolanda como persona, como amiga, como ese ser humano tan especial que es. Mi Dios le dio ese don de plasmar esas maravillas que ella hace, pero también le dio otro don y es el trato con la gente, lo humana que es. Ella es muy querida por todo su círculo, tanto familiar como de amigas. Tenemos un grupo que nos reunimos semanalmente y nosotros tenemos el privilegio de ser las primeras que vemos las obras que ella está haciendo, porque llega a contarnos: mire lo que estoy pintando, mire lo que me encargaron. Y eso para nosotros como amigas es muy satisfactorio ver cómo Yolanda sigue pintando, 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 haciendo cosas maravillosas. Le dan las 11, 12, 1 de la mañana pintando, que a veces le decimos: Yolanda, ya no trabaje más, por Dios, descanse un poco, pero ella, la pasión es la música. Entonces, gracias Yolanda por esa artista que lleva en su interior y por ser esa amiga, esa madre, esa hermana tan excepcional que es. Gracias, Yole. Qué lindas palabras. Me siento una mujer privilegiada, una persona privilegiada oyendo esas palabras tan hermosas. De verdad que sí, me gusta entregarme a las amigas, a las personas, porque yo siempre he considerado que ser sincero es lo más valioso que puede tener una persona. Lo más importante es la honestidad, lo más importante de todo es saber ser amigo, porque amigo no es por un ratito, amigo es para siempre, cuando te necesitan, cuando cualquier cosa que pase siempre estés ahí. Y a mí es que el arte definitivamente me enloquece. Me quisiera regalar parte de mí, siempre un pedacito de mí ahí, a las personas y ahí en el arte. Entonces, muchas gracias, Tere, por esas palabras tan hermosas, por hacerme sentir esa mujer valiosa que me acabas de hacer sentir cada día más. Muchas gracias. Que lo eres, Yolanda. Y además, qué lindas todas estas amigas que están aquí, porque allí tengo un grupo de amigas de mi grupo de oración que además es maravilloso. Me siento cada día más cercana a Dios, más unida a ellas, porque son personas que me han enseñado que no solamente es pintar, sino también buscar a Dios, buscar muchas cosas importantes que te llenen la vida y que puedas entregarte a los demás. Hacer obras. Hay una persona aquí bellísima que a veces está enfermita y todo, pero está haciendo siempre obras para los ancianos, para los niños, y yo si puedo ayudarla lo hago, porque realmente Dios nos dio aquí un puesto en este mundo y tenemos que regalarle un pedacito de eso a los demás. Claro que sí. Bien, por favor. Ok, mi hermana, mi amiga de niñez, donde fuimos las traviesitas, las dos. Confiesen todo. Cuando vivíamos en La Victoria nos metíamos por una cañada. Dios mío, pobrecita mi mamá. Cuando nació mi hermana, la antepenúltima, nos mandó mi mamá dizque al parque de La Victoria, y ella decidió que no era el Parque La Victoria, sino era el Parque Los Niños. Desde La Victoria nos fuimos a pie hasta el Parque de los Niños. Lejísimo. Imagínense, una niña de 4 años, una de 6 y una de 5. Oh, padre. Y eso, la menor de 4 años no era capaz de tirarse de resbaladero, y nosotros nos subíamos y con los pies la empujábamos. Pobrecita mi mamá, acabando de tener un hijo, y ella nos buscó por todo Bucaramanga. Cuando nos encontró, veníamos ahí por la casa que era de Nepo Cartagena, tomándonos el agua de las mangueras en la calle del Cedonón que nos daba, inquieticas. Y bueno,
Si mi hermana me enseñó a mí a pintar, que empiezo a pintar un pájaro y termino pintando un burro, que pude hacer las cosas. Yo siempre he dicho que mi hermana tiene una mente prodigiosa y unas manos de oro. Amiga, compañera, hermana, compinches. Para ella siempre, Dios mío, mi agradecimiento, porque ella en medio de a veces de su problema de la pierna, entonces ella nunca se vence, siempre está ahí en apoyo de todos, en compañía de todos, de sus hijos, de sus sobrinos. Mi admiración. Me hizo un cuadro del rostro del Maestro Jesús que salió en el caballo de Troya. Oh Dios, qué cosa tan bella. Yo no hubiera podido hacer una cosa de esas porque no tengo esa facilidad tan bella que tiene ella, pero a mi hermana la amo con toda mi alma, quiero a sus hijos como quiero a todos mis sobrinos y estoy muy agradecida de ser su hermana, de tenerla en mi vida. Qué bonito. Gracias, hermanita, lo sé. Y cada día me siento muy orgullosa de tener hermanas que nos queramos. Porque lo más importante en la vida es, todo debe empezar en casa. Porque si uno quiere a una amiga, quiere a una persona de afuera, del oeste, ¿por qué no querer a sus propias hermanas? Gracias. Qué bonito que haya antecedido este conversatorio a la exposición, ¿no? Me parece Sí. maravilloso. Sí. Así que ¿se inaugura cuándo? Sí, estuvimos en Europa con No, Fernando. la exposición ¿cuándo ¿Qué? se inaugura? La exposición tuya. Ah, la exposición mía se inaugura el viernes. El viernes. Si Dios quiere. Perfecto. Ya el viernes. Esto que está sucediendo no puede ocurrir en la exposición porque Sí. es otro escenario. Sí, total. Aquí se permite, ¿sí?, que te digan cosas bonitas, que te las mereces además. Al que no escuchaba eso, Fernando, Ah, no lo he visto levantar la mano ni nada. allá quieren hablar, ¿sí? Tía, buenas noches. Hola, Bueno, mi amor. primero quería aprovechar el momento para felicitarte y para expresarte mi gran admiración. Estabas comentando que el día del matrimonio, ese año yo nací, yo decía, ¿cómo pasa el tiempo? Y bueno, lo que estabas comentando, yo soy un fiel creyente de que todos nacemos con un talento y el talento, pues el secreto está en descubrirlo y potenciarlo. Y en eso, pues, digamos que lo descubriste a tiempo y lo has potenciado, lo has llevado a todo el nivel que has podido. Y a mí personalmente me gustaría saber qué crees tú o qué crees que te queda por hacer, porque afortunadamente es un talento que digamos que no tiene fecha de límite y lo puedes expresar hasta el último día. ¿Qué crees que te queda por hacer o por servir o por expresar por medio de la pintura o ayudar a alguien? ¿Qué crees que te nazca esa pasión que queda pendiente? Bueno, yo todos los días quisiera aprender y que cada persona que hay alrededor mío me enseñan algo. Inclusive creo que al lado tuyo está una compinche mío en la pintura. Ligia. Ligia fue mi compinche en la pintura durante muchos años y fue maravilloso, ¿sí o no, Ligia? Pasamos una etapa, allá fuimos con el maestro Mario Hernández Prada a Girón, con ella. Ella era la que estaba allá en el parque. Ella contigo. estuvo con nosotros en la clase con Mario Hernández y con Martín Quintero, ella con Aurora Bueno. Ella pasó una etapa bastante conmigo en la pintura. Bien, Una cuñada maravillosa, una concuñada maravillosa. muy bien. ¿Qué más? Vamos a… Fernando José, a mí me queda mucho por aprender porque viene una etapa en mi vida que son mis nietos, donde cada día quiero que ellos sepan un pedazo más de mi vida y que ellos aprendan de la pintura y tengo el chiquitín que anda por ahí, es curioso en la pintura, le gusta pintar, le gusta hacer cositas. Entonces creo que todavía me falta mucho por dar. Y ellos son lo más importante ahorita en mi vida.
Bueno, Yoli, yo quiero darte mis más sinceras agradecimientos y mi admiración, porque eres una gran persona, como todos lo han dicho. Eres una gran persona, una gran amiga, una gran profesora, una excelente madre, tía, mejor dicho, todas las Tú tranquila, Natalita. cualidades que una persona pueda tener, y yo me siento muy feliz, muy orgullosa de tenerte, Yoli. Como eres te siento también como una madre. Tú eres la mamá de Paula, que fue compañera mía de colegio en el Panamericano, y te siento también como una madre. Eres mi profesora de pintura y conmigo has sido una persona muy, pero muy especial, Yoli. Y el agradecimiento por ti, Yoli, es inmenso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Natalia. Estoy aprendiendo también a tener esas personas bellas que dan también cariño como tú lo das en clase conmigo. Cada día que estás aprendiendo conmigo es un pedazo de vida que me entregas también a mí, como yo te la entrego a ti. Te quiero mucho. Igualmente yo, Yoli. Bueno, Yolanda, la Casa del Libro Total, el Libro Total, a nuestros invitados les ha preparado este reconocimiento a su vida y obra. Se entrega aquí en la tertulia. Por supuesto, tengo el honor, a nombre de la Casa del Libro Total y el Libro Total, de hacerte este reconocimiento a tu vida y obra para que lo guardes en tu casa. Muchísimas gracias, qué belleza, qué detallazo. Un pergamino Gracias bello. a Álvaro, Daniel, todos, la familia Navas, a ti y a todas las personas que me han ayudado, Sandra, todos los chicos que han estado aquí conmigo trabajando en la obra, todos bellas personas. Me siento halagada, me siento una persona consentida. Y de verdad, gracias por ese premio y gracias a todas estas lindas personas que han sido mis amigas, mi familia, la gente que me ha rodeado, bellísima. Muchas gracias. Bueno, pues más halagados nos sentimos nosotros por haberte tenido aquí en este escenario compartiendo esta tertulia. Nos vemos el viernes, ¿no? El viernes. ¿A qué hora es la inauguración? A las 6:30. A las 6:30. Entonces, para apreciar, para que ella nos guíe obra por obra de su creación, de lo que nos está mostrando en la Casa del Libro Total, que hace parte, ¿no? Que hace parte de todo tu recorrido en la plástica, porque hay diferentes técnicas, diferentes… Sí, las salas están divididas en épocas y en técnica. En la sala 1 está todo lo que es el pastel, y fue una época bella que le llamó la época gris. Luego viene en la sala 8 la época del óleo. Hay espátula y hay óleo con pincel. En la sala 6 está acuarela, bastante acuarela, uno que otro pastel también, pequeño. Y en la sala 7 hay una etapa un poquito más moderna, donde aparece también la parte mía espiritual, donde yo estoy muy cercana a Dios. Y los objetos, ¿no? Los objetos Bueno, maravillosos. parte de mi exposición es mostrar lo que hago mi día a día y lo que más amo hacer, y es trabajar obras manuales y obras de arte que tienen que ver con, digamos, con cajitas, con frascos, con vitrales, con tablas, con muchas cosas que todos los días llenan parte de mi vida. Y sobre todo que
hago sentir también muy feliz a mis amigas Gracias. y a mis hermanas. Gracias, Yolanda. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Ha sido un gusto tenerlos y a nuestra invitada, por supuesto. Nos vemos el próximo martes. Todos los martes Muchísimas tenemos gracias. un invitado del talante de nuestra querida maestra Yolanda Hasbón. Muchas gracias.